Podría pasar lo mismo que en Nepal. Generación Z México, tenemos una invitación. Este 15 de noviembre, la Generación Z está convocando a una marcha en Ciudad de México. No hay líderes y no se sabe quién la organiza, pero la banda marcha por la corrupción e impunidad del gobierno. Todos marcharán con banderas de Luffy y One Piece. También habrá marchas en otros estados del país, aunque no se conoce mucho al respecto del movimiento. Muchos exigen la revocación del mandato de la presidenta. El futuro es nuestro. Esta movilización que aparece en las redes llama la atención, voy a ponerlo así, llama la atención que está lleno de inteligencia artificial, cuentas que no tienen identidad, particularmente en TikTok, y pura inteligencia artificial de manifestaciones. Hay algunas personas visibles, pero ahora pues quienes se hacen visibles pues es justamente el PRI, algunos del PAN, algunos de otros partidos, o personas o cuentas que están muy identificadas con la derecha mexicana y que están convocando, que tampoco tienen identidad. Es muy importante el derecho a la información. Y si las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, también hay a todos los que las usamos, es muy importante pues que indaguemos un poco más a la hora de ver una imagen, más ahora que todas las redes sociales ya tienen esto que en inglés le llaman el scroll, ¿no? A mediados de octubre, un video hecho con inteligencia artificial empezó a circular en redes sociales. La Generación Z convoca una marcha para este 15 de noviembre. Podría pasar lo mismo que en Nepal. Muchos exigen la revocación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin que se supiera quién convocó la marcha, quién estaba detrás del llamado, quién era el dirigente, el clip se difundió en cuentas tituladas Generación Z México, que eso sí, aclaraban que no son ni de izquierda ni de derecha, sino que son la generación que se cansó de agachar la cabeza. La generación Z era aún muy joven cuando los millennials descubrimos que eso de ni de izquierda ni de derecha significa que se es de derecha sin matices. Y oigan, efectivamente en cuestión de horas empezó a añejar mal eso de no somos ni de derecha ni de izquierda, porque por el perfil de influencers que acudieron al llamado apartidista de la inteligencia artificial, una ya pudo hacerse una ligera idea de por dónde venía la cosa. Juzguen ustedes mismos. Una de las que respaldó en sus redes el reclamo por un México más justo, seguro y libre de corrupción fue la senadora cansada de agachar la cabeza, Lili Téllez. La senadora tiene la costumbre de acudir a los espacios de Fox News a pedir la intervención gringa en su propio país, pero por lo demás, como sabemos, no es ni derecha ni izquierda, pese a que cumpla con esa tradición de las derechas latinoamericanas más recalcitrantes. Así es como ellos entienden el altruismo, al parecer. Otro que levantó el puño en nombre de la Generación Z fue el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, el mismo que golpeó meses atrás al senador Gerardo Fernández Noroña en el Senado. Una figura ni de derecha ni de izquierda, sencillamente harta del estado de las cosas, claro. Pero esperen que la cosa no hace más que mejorar. Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, también dijo que contaran con ella para la marcha porque se cansó de la indiferencia. Un elenco absolutamente despolitizado, como ven, con un proyecto que no va más allá de sí mismos. Como que les falta alguien para terminar de elevarlo todo. Un perfil, no sé, perseguido. Un Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, víctima de las persecuciones de la Agencia Tributaria Mexicana. La marcha, que en principio se trataba de un movimiento de jóvenes, rápidamente adoptó la bandera de Carlos Manso y el rechazo a la situación de violencia que atraviesa México desde hace 3 sexenios, tratando de capitalizar la indignación en torno a este suceso y volviéndolo directamente contra Claudia Sheinbaum. Antes del programa, estaba escuchando una entrevista que le hizo Azucena Uresti a una representante de la Generación Z en México. Ya Estefanía les contará más, pero la verdad es que se trata de 7 minutos que no tienen pérdida. La representante no sabe a quién representa,
¿Qué piden aquellos a quien al parecer no sabe si representa, no sabe por qué se manifiestan, no sabe si hay grupos de esos jóvenes Z en su ciudad o no? Solo pide que no rompan cosas y que si se manifiestan, pues que limpien después. Y que la presidenta se vaya, también pide eso. Y esta persona es a la que llamaron para que explique este novedoso y vanguardista movimiento de jóvenes. ¿Tendrá algo que ver el hecho que en algunos países sea la juventud despolitizada la que al parecer apoya a la ultraderecha en las urnas? Quizás los convocantes de estas manifestaciones oyeron hablar de eso y se sintieron inspirados. Y con todo ello, no queremos decir que las protestas no se tengan que dar o que los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 no tengan que manifestarse políticamente si es que están indignados, cansados o no ven un futuro. Solo queremos advertir que en medio de estas expresiones postideológicas despolitizadas de cansancio de todos con todos, suele aparecer un Claudio X González que le termina dando un girito inesperado, o no tan inesperado a estas alturas de la película. Pasó con las revoluciones de colores, por ejemplo. Un reclamo genuino, una expresión de hartazgo instrumentalizada a favor de los intereses de las élites de siempre y del poder económico de toda la vida. La generación Z en México sufre las consecuencias del periodo neoliberal, como la imposibilidad de alcanzar una pensión, la precariedad laboral y la dificultad para independizarse o comprar una vivienda. También está atravesada por el clima de violencia y la gentrificación en las capitales. Sus manifestaciones políticas se encuentran dispersas entre el rechazo al genocidio en Palestina y la adopción de posturas libertarias. Una generación heterogénea que en pocos años ocupará puestos de importancia en el terreno social, económico y político, y que en otros países como Argentina, por ejemplo, terminó inclinando la balanza a favor de proyectos como el de Javier Milei, siendo seducida por narrativas conservadoras y de derecha. En el caso de México, en el caso de la marcha del 15 de noviembre, el propio colectivo Generación Z México terminó dándose cuenta de que la etiqueta le está siendo secuestrada, desmintió explícitamente haber convocado la marcha y dijo que la había cooptado un grupo que no representa sus intereses. La pregunta es, ¿de qué grupo se trata y qué quiere? La respuesta está sobre la mesa. La oposición mexicana, que no encuentra su proyecto, que atraviesa una crisis estructural y se apunta a cualquier sarao que se pueda volver en contra del gobierno a costa de lo que sea y con ayuda de quien fuese. Ahora le tocó al colectivo Generación Z México, que por poco no terminó liderado por Xóchitl Gálvez, otra representante despolitizada de los Z. Más allá del sarcasmo, en la base América Latina hablamos de la marcha del 15 de noviembre y de sus secuestradores en crisis. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Dos marchas convocadas en las últimas semanas en México, una el 8 de noviembre por el colectivo Generación Z, otra marcha el 15 de noviembre, pareciera que por el mismo colectivo que ahora mismo se está deslindando de esta convocatoria. Marco Teruggi, ¿qué pasó? ¿Quién lidera la marcha del 15 que se está planeando? Y nada, toda la audiencia, Estefanía, bueno, gran pregunta. ¿Qué va a pasar este sábado 15 con esta gran movilización, gran por lo que anuncia la oposición, que se presenta como la Generación Z? Pero ¿quiénes están realmente detrás de la convocatoria? ¿Quiénes se están apoyando? ¿Qué hay atrás de esta nueva presentación de una oposición mexicana que hace tiempo no encuentra la salida a su laberinto? Estefanía, compañera, supongo que hay mucho entusiasmo en los medios mexicanos que sueles analizar con respecto a la marcha del 15 de la Generación Z. ¿Qué es la Generación Z, por cierto? Hay mucho entusiasmo, especialmente y casualmente de los periodistas que no suelen ser entusiastas de las marchas y de los movimientos sociales. También vamos a explicar, sumando a lo que decía Marco, ¿quién le puso marcha de la Generación Z? ¿Quién agregó el nombre de la Generación Z? ¿Quién dijo que esta es la marcha que representa a la Generación Z? Y breaking news fueron los medios de comunicación, así que en mi sección les estaré explicando cómo funciona esto en México específicamente.
Y hoy contaremos también aquí en el estudio con dos jóvenes representantes del colectivo ZMX que marcharon el 8 de noviembre efectivamente y que al parecer no lo van a hacer este 15, y también nos acompañará el filósofo mexicano David Bacheller. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La oposición mexicana encontró una nueva bandera detrás de la cual enfilarse, la de la generación Z. Sí, esa que lleva una bandera con una calavera con sombrero de paja envuelto de una cinta roja, dos huesos cruzados, que viene del popular manga japonés One Piece. Seguramente ya la vieron en noticias internacionales sobre protestas en otros países como Indonesia o Perú más recientemente. Estuvo bastante en boga estos meses con diferentes significados, consignas y también mitologías. Y usted se preguntará, ¿la tradicional oposición mexicana retransformada en jóvenes nacidos entre el 97 y el 2010? Así es, al menos esa es la apuesta de una parte de quienes están detrás de la convocatoria a la movilización para este 15 de noviembre, fecha convertida en el nuevo Día D de la oposición mexicana, que anuncia que marchará desde el Ángel de la Independencia hasta llegar al Zócalo en Ciudad de México, además de otras posibles ciudades del país. Una marcha que tuvo un impulso importante, además, en un hecho que analizamos justamente acá en la base América Latina, Ina. El asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, el pasado 1 de noviembre, Día de Muertos. Un crimen que conmovió al país y que, como ya analizábamos entonces, fue rápidamente tomado por la oposición mexicana para atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum. La conjunción del asesinato de Manso con el mote de Generación Z como convocante le dio a la oposición mexicana pues un nuevo discurso y un lugar desde el cual realizar una convocatoria a protestar contra el gobierno. Aunque, claro, el objetivo primero de la derecha fue presentar a la protesta como espontánea, una suerte de generación Z nacida del aire. Pero rápidamente comenzó a verse la hilacha, como se dice, ¿no? Sí, eso de que por la boca muere el pez o por el afán de protagonismo, como le pasó al diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, quien en sesión de la Cámara de Diputados apareció con la bandera de la calavera con el sombrero de paja detrás, la de One Piece, además de una camiseta con el nombre de Manso. Entonces, claro, la suerte de generación Z difusa y sin identidad apareció ligada al PRI. ¿Qué opinas de esto, Marco? Justo el PRI, Estefanía. Si pienso en novedad política y juventud, pienso en el PRI. Y a Mancilla comenzaron a sumarse otros dirigentes de la oposición, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que salió públicamente a respaldar la convocatoria para el sábado 15 de noviembre. Espera. Rosso de la Vega, la misma que estuvo hace unos días en la convocatoria del Partido Acción Nacional, el viejo partido conservador que intenta relanzarse políticamente luego de sus derrotas. Claro, entonces ya la marcha del 15 de noviembre va pasando de Generación Z a Generación Los de Siempre. Es el rebranding del rebranding del rebranding del rebranding. Y quienes se dieron cuenta de este travestismo político fueron de hecho los de la propia Generación Z, como Iván alias Mero Perro, administrador del servidor Generación Z, que salió a deslindarse de la convocatoria. Escuchémoslo si les parece. Mucho gusto, mi nombre es Iván, también conocido como Mero Perro, administrador del servidor Generación Z. Quisiera hacer esta difusión en respuesta a las últimas publicaciones que ha habido en redes sociales referente a la visión de nuestro movimiento. En muchas páginas nos han relacionado con movimientos de visión conservadora, de visión de ultraderecha. Hago este comunicado para expresar públicamente que nosotros no tenemos ninguna relación con este tipo de movimientos. También quisiera expresar públicamente que como movimiento Generación Z no nos vamos a presentar el día 15 de noviembre a marchar. Sabemos que ese movimiento está cooptado por un grupo que no representa nuestros intereses. Pues como representante del servidor hago público que nosotros no tenemos relación con ningún movimiento de derechas, no tenemos relación con ningún tipo de ideología fascista, conservadora.
Atención, ese movimiento está cooptado por un grupo que no representa nuestros intereses. Entonces, a la marcha presentada como autoconvocada por la Generación Z para este 15 de noviembre, se le comenzaron a ver más y más y más costuras. Y ojo, nadie dice que esté mal que la oposición convoque a marchar. Faltaría menos, de eso se trata la democracia. El tema es que la oposición busca esconderse tras una bandera que vio de moda en varios países. O sumar también a jóvenes a través de ese formato o esa propuesta marketinera. Y la pregunta es, ¿por qué necesita la oposición recurrir a ese mecanismo donde esconde sus siglas y banderas políticas? Ahí está el meollo de este asunto. Pero antes de abordarlo, veamos a más jóvenes que salieron a cuestionar a la marcha del 15 de noviembre. Y adivinen quiénes lo hicieron. La Generación Z o una parte también de la Generación Z. Esto ya se va pareciendo al meme de los Spider-Man señalándose entre sí, pero coincidiendo en que hay uno que es falso. Y esa Generación Z salió a marchar por la Ciudad de México este 8 de noviembre con consignas, digamos que muy poco de derecha, como fuera yanquis de América Latina, por las 40 horas laborales o en solidaridad con Palestina. De hecho, en la marcha estaban las banderas de la calavera de One Piece, pero también banderas rojas, anarquistas, anticapitalistas y otras causas. Y no solo fueron con discursos de izquierda o de derechos humanos. En varias ocasiones, críticos al gobierno de Claudia Sheinbaum estuvieron ahí y también plantearon desmarcarse abiertamente de la convocatoria del 15 de noviembre. Generación Z que dice que los del sábado que viene no serán Generación Z. Escuchemos algunos testimonios. Más que nada es para demostrar que la Generación Z no es de derecha, sino de hecho es la que tiene más conciencia de clase. Y pues principalmente es para protestar en contra de la violencia que ha ido acrecentada en el país, y pues esta narconarrativa de que son narcos, vamos a matarlos, que es la misma que ha manejado Estados Unidos para las intervenciones en Venezuela, lo que quiere hacer aquí y pues lo que siempre ha estado haciendo Israel en Palestina. Sí, justo, o sea, desde Nepal, Indonesia, el símbolo de One Piece, de los sombreros de paja, pues se ha tomado como símbolo de esta rebelión. Ahí veían al joven con sombrero del manga One Piece, un manga que es en realidad viejo porque comenzó en el 97. Y claro, quienes marcharon el sábado como Generación Z fueron a su vez cuestionados por quienes promueven la marcha de este sábado 15, como el influencer derechista Agustín Antonetti. Noten que solo la derecha convoca este sábado 15, que denunció que quienes marcharon se hicieron pasar por la Generación Z cuando en realidad eran porros del Partido Comunista financiados por el propio narcogobierno. El acusador señal de que la marcha del sábado pasado que los desenmascaró, según estos jóvenes, pues sí los afectó. El meme del Spider-Man ya es casi total. Y hubo aún más jóvenes que cuestionaron la marcha del próximo 15 de noviembre. Lo hicieron estudiantes de las normales rurales que, si bien no se identificaron como Generación Z, sí son fácticamente, por su edad, la Generación Z. Acerca de esa manifestación mal planeada que no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que busca es sembrar odio. No justificamos al gobierno actual tampoco, pero sabemos de antemano que detrás de esa supuesta organización del 15 de noviembre también hay intereses particulares del poder. Por lo tanto, exhortamos a la juventud que se informe, que sea crítica, analítica y reflexiva. Vivimos en una ola de violencia terriblemente desastrosa y buscamos ser líderes sociales. Entonces, tenemos miedo cada que vemos un cuerpo policíaco porque no sabemos si nos van a desaparecer, como el caso de Ayotzinapa, o nos van a reprimir. Nosotros también tenemos familia que vive con miedo, con el simple hecho de saber que vamos a estar en manifestaciones. Bueno, más jóvenes con más crítica a la marcha de este sábado, y recapitulemos lo que tenemos para ordenar. Una marcha para este 15 de noviembre convocada por una presunta Generación Z, inflada por la oposición política partidaria como el PRI o la alcaldesa de Cuauhtémoc, con el intento de llevar a las calles una agenda de la oposición al gobierno de Sheinbaum, como contra la violencia o la corrupción, demandas que efectivamente
actualmente tienen sectores de la sociedad mexicana. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué la oposición recurre a una estrategia de camuflaje político mezclándose entre una generación Z o incluso haciéndose pasar ella misma por la generación Z en lugar de salir con sus propias banderas que digan PRI, PAN, Movimiento Ciudadano o el partido que fuere? Bien, acá llegamos entonces al meollo del asunto. En primer lugar, porque se trata de una fórmula política que suele utilizar la derecha en América Latina, la de construir protestas bajo el discurso de ciudadanos, apartidarios, ni de izquierda ni de derecha, o en este caso retomando lo de la generación Z. Eso permite después a la oposición decir la ciudadanía se movilizó o la juventud protesta y nosotros, la oposición, venimos a acompañar a los jóvenes porque este régimen, etcétera, etcétera. Es un clásico de la política. Totalmente, y a esto se suma en este caso el intento de conectar esta fórmula con el asesinato de Carlos Manzo, crimen por el cual comenzaron una campaña con sombrero manchado con sangre que llevaron a estudios de televisión, se los mostramos aquí en el programa, y hasta el Congreso. Bueno, hablemos de ética política y carroñerismo, ¿no? Ética y política, un viejo divorcio en muchos casos, pero en el caso mexicano pasa algo más que la aplicación de la fórmula de la marcha de los ciudadanos que acompaña a la oposición. Es que esta oposición atraviesa una crisis política de credibilidad desde que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en 2018. En realidad, desde antes, porque la misma victoria de AMLO luego del sexenio de Enrique Peña Nieto del 12 al 18 fue expresión de esa crisis. Y desde ese momento se produjo un cambio de régimen político en México, es decir, mucho más que un cambio simplemente de gobierno o de presidente. Y eso se tradujo en el declive de los partidos tradicionales como el PRI, el PAN, sus dirigentes y sus discursos. Y desde entonces la oposición no encuentra por dónde, cómo reconectar con la mayoría social. Y ya probó de varias maneras, recordemos, por ejemplo, con una candidata de tipo disruptiva, fuera de la partidocracia habitual, como era Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024. Y no funcionó. Este año con el rebranding político del partido PAN con su nuevo lema Patria, Familia y Libertad. Veremos cómo les va. Y ahora levantando la bandera de la generación Z para camuflarse atrás de la calavera One Piece y ver si así logran conectar o reunir a un poco más de gente. Mucho marketing por el momento y poca capacidad de conectar políticamente con la mayoría de la sociedad mexicana. Una sociedad que sin dudas tiene demandas y urgencias, en particular en temas de seguridad, pero que sigue respaldando mayoritariamente a Claudia Sheinbaum, como muestra, por ejemplo, el 74% de respaldo a la presidenta según la última encuesta de Encuestas Polls MX. Y cruzando diferentes encuestas, el resultado es un promedio de entre 71 y 76%, pasado ya más de un año de gobierno. Y si vamos a los números de la juventud, el respaldo es aún más alto. Miren, tomemos este dato. Según, por ejemplo, la encuesta Encol de mes de julio, el sector en el que más popular es la presidenta Sheinbaum es justamente entre los jóvenes de 18 a 24 años, generación Z, donde 86% ve con buenos ojos su trabajo. O sea, esa generación que ahora la oposición dice que va a movilizarse masivamente contra el gobierno. Y recuerden estos datos cuando este sábado 15 de noviembre escuche el discurso de la juventud, se movilizó con dirigentes de la oposición apareciendo entre los micrófonos hablando de cómo apoyan a los jóvenes que se movilizaron espontáneamente, lo cual claro no quita que un sector de la juventud no se sienta representado por el gobierno, por sus ideas o tenga razones para estar descontento y movilizarse. De eso, repetimos, trata la democracia. Muchas gracias, compañero. Pues también que personas de derecha agarren el símbolo de la cama de One Piece, o sea, también es como incongruente, ¿no? O sea, porque muchas veces los grupos de derecha, los grupos fascistas son los primeros en criminalizar la protesta, son los primeros en quitarle derechos a la banda LGBT, en ignorar problemas estructurales o sistemáticos, etcétera. Entonces, pues es hasta como incongruente que agarren un símbolo que nada tiene que ver con ello. ¡Salinas, fascista! ¡Estás en nuestra lista! ¡Salinas, fascista! Veloz, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Buenas tardes, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Antes de que existiera algún movimiento, los medios mexicanos ya habían construido su propia caricatura de la generación Z. Durante años, los titulares repetían los mismos clichés. A la generación Z no le gusta trabajar. La generación Z es más conservadora. La generación Z prefiere el TikTok a la política. Como si millones de jóvenes mexicanos pudieran reducirse a unos estereotipos.
estudio Felicidad Organizacional 2025 señala que la felicidad laboral entre los jóvenes cae en más de 18 puntos después del primer año laboral, lo que pone en riesgo los resultados financieros de las empresas. ¿Hacia dónde van estos jóvenes de la generación Z? ¿Qué es lo que está pasando por sus cabezas? ¿A qué aspiran? Un estudio reveló que la generación Z, los Gen Z, están dejando una marca distintiva en el ámbito laboral y la verdad bastante negativa. Esto porque representan un problema para varias empresas. Quienes nacieron entre el 97 y el 2012 son parte de esta generación y ahora son acusados de ser informales en entornos profesionales y ahora han sido etiquetados como lo más desafiante, los mayores desafíos para trabajar con ellos. Ya que, muestran una gran insatisfacción laboral, lo que luego lleva a ocasionar ausentismo, ¿verdad? De repente se enferman. Para la generación Z, que son las personas más o menos nacidas entre 1995 y 2010, las cifras son aún más fuertes. Renta compartida, es decir, tienen que vivir con roomies, compartir su casa, el departamento. Créditos tempranos, cumplen 18, 19 años y ya tienen una tarjeta de crédito, piden un préstamo. Pobres de las empresas, déjenme tocarles una canción con el violín más pequeño del mundo. Mientras, el INEGI documenta que 59.5% de jóvenes trabaja en la informalidad sin ninguna protección laboral. En los medios dicen que no son felices trabajando. La generación insatisfecha vendría a ser casi. Así los medios han decidido qué vale la pena denominar generación Z y qué no, porque mientras en la UNAM más de 25 facultades y preparatorias entraron en un paro durante el 24 y el 25, exigiendo seguridad después de asesinato de estudiantes, los medios mexicanos decidieron que ninguna de estas movilizaciones merecía la etiqueta de generación Z. Por ejemplo, esta nota de Infobae: tras violencia en el CCH Sur, diversos planteles de la UNAM comenzaron el paro. El paro sucede en un contexto donde los alumnos piden mayor seguridad y se posicionan por otras masacres que involucran estudiantes. Estos planteles a los que se refiere la nota son de jóvenes de escuela preparatoria, es decir, entre 15 y 18 años. Totalmente generación Z, pero que no se menciona, por cierto. Y no, proceso. UNAM, grupo de encapuchados, toma la prepa 8 por presunta agresión policíaca en marcha pro-Palestina. Una vez más, estudiantes jóvenes protestan por Palestina. Jóvenes, pero nunca generación Z. El Sol de México: escala protesta por comedores subsidiados en la UNAM. Estudiantes marchan en CEU. Jóvenes estudiantes protestan por comedores universitarios, pero no son generación Z, ¿no? Es como si los medios tuvieran un interruptor. Cuando los jóvenes protestan por seguridad en sus escuelas, por comedores gratuitos, por Palestina, el interruptor está apagado. Son solo estudiantes. Pero cuando aparece una marcha pidiendo la revocación de mandato de Sheinbaum, como contaba Marco, ahí la cosa cambia completamente. De hecho, antes de continuar con los medios mexicanos y su manipulación del concepto generación Z de noviembre del 2025, necesitamos entender una cosa fundamental. Esta etiqueta de generación Z no nació de los propios jóvenes, es decir, los medios crearon primero la categoría y eligieron los símbolos, en este caso la bandera de One Piece del manga japonés, y después buscaron dónde aplicarla, en países de Asia o en Perú, pero una construcción mediática internacional que México intentó importar artificialmente, porque es un hecho que el único país hasta ahora que se autodenomina marcha de la generación Z es en México. En los otros casos, los medios les otorgaron el mote. Y como en México no había marchas generación Z, en noviembre de 2025, cuando apareció una marcha con banderas de One Piece convocada por cuentas anónimas en redes sociales, los medios, pues obviamente se subieron a la ola. Expansión. Generación Z convoca a marcha en México con banderas de One Piece. Llega a México el movimiento. Como les decía, los medios mexicanos, viendo esta narrativa internacional, empezaron a escribir notas como: llega la marcha de la generación Z a México. Es como decir: llega la marcha de la gente de 18 a 28 años a México. Es absurdo. Ya están aquí y son millones. Y los medios trataron a la generación Z como si fuera una tribu urbana, como en los 2000,
2000, cuando decían llegan los emos a México o la batalla de punks versus darketos. Pero la generación Z no es una subcultura, es literalmente el 30% de la población mexicana. Entonces, a raíz de este deseo mediático de que llegue el fenómeno, surgen páginas convocando a marchas de la generación Z y los medios, sin investigar, replican estas marchas. Eso sí, siempre aprovechando que a río revuelto, ganancia de pescadores. Por ejemplo, El Financiero. Marcha de la generación Z en el Zócalo. ¿Cuándo es y por qué protestan jóvenes contra Claudia Sheinbaum? De pronto, El Financiero titula directamente contra Claudia y habla de la generación Z que marchará contra Sheinbaum. El mismo medio que ignoró las marchas estudiantiles anteriores ahora dedica extensos reportajes a una convocatoria anónima en redes sociales. Entonces, estos medios comenzaron a informar sobre una marcha convocada por la generación Z, así en general. Pero hubo 2 marchas, como explicaba en mi sección, querida Estefanía. Así es, los medios como TV Azteca o Infobae informaron sobre la marcha del 15 de noviembre convocada por quienes tú bien mencionabas, tienen vínculos con partidos políticos opositores, la de la revocación de mandato de la presidenta, esa marcha específicamente. Vamos a ver, TV Azteca, generación Z, ¿qué es y por qué se le relaciona con la marcha del 15 de noviembre? Infobae, Joaquín Cosío convoca a la marcha de la generación Z que exige revocación de mandato de Sheinbaum. ¿Y a quiénes habrán invitado los medios a hablar sobre la generación Z? Porque bueno, ahí se asomaría también la perspectiva que quieren dar de la marcha. ¿Qué tenemos, Estefanía, sobre eso? Vamos primero con mis favoritos, con TV Azteca. Hoy el alzar la voz es equivalente a que te maten y que no pase nada. ¿Van a dejar entonces, entiende usted, un pliego petitorio en Palacio Nacional? Es correcto, así va a ser. Ojalá y tengamos la apertura del gobierno, pero igualmente exigirle puntualmente a nuestra presidenta y a todo su equipo de funcionarios en todos los estados que haga, repito, una cosa, su trabajo. ¿Es cuánto? Terminar una entrevista con Es Cuánto, huele a Politikid. Che, pero este muchacho no es un TikToker bastante famoso. Un amigo de Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México y férrea opositora del gobierno actual, ¿cómo no? Vamos a ver otra entrevista, la que mencionaba Ina al principio del programa. Está Mireya Montiel, ella es integrante del movimiento Generación Z México. Pues ¿cómo te explico? Pues esta censura, ¿no? Bueno, porque denuncian... Exactamente, la palabra que buscaba era censura. Ajá. Entonces, lo que sí quiero hacer énfasis es que los chicos de Nepal que se levantaron, que hicieron estos disturbios, que fue donde inició el movimiento de la generación Z con esta famosa bandera, ¿no? La bandera sí. no, si me olvido, ando media ronca, discúlpame. One Piece. De One Piece. Ajá. ¿Cuál es la intención específicamente del movimiento en su capítulo, digamos, México? Mira, yo creo que hay distintas opiniones en México. En mi caso, en mi ciudad, que es Uruapan, Michoacán, creo que nuestro principal movimiento ahora va a ser la inseguridad. ¿Qué consigna? ¿Cuál es la petición? Bueno, en mi caso, yo creo que nosotros, en mi caso, en mi municipio, y después hablo de los demás temas, nosotros estamos exigiendo que realmente haya una seguridad garantizada con reformas, con un capital real para México, para Uruapan y para México. Bien. Pero el movimiento de los jóvenes se van a reunir, quieren la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora te quiero comentar algo que es muy importante. Ajá. Yo quería buscar palabras muy específicas para ser muy específica, pero no creo que las tenga. Entonces, así te lo digo, Azucena. Mira, realmente considero que es importante que salgan a marchar sin cubrirse la cara. Escuchamos a Mireya, integrante de la generación Z, que insistimos que para ser integrante de esta generación solo debes haber nacido en 1997 o en adelante. Mireya poco sabe de la bandera, poco sabe de las causas, no conoce ni las consignas. Su exigencia es pues la revocación de mandato de Sheinbaum. Con esas posturas, la etiqueta de representante de la generación Z le queda grande y bastante.
Una más de Jaime Cárdenas, ese periodista fan de este espacio, alérgico a las banderas de Palestina, quien ha criticado las marchas antigentrificación, que no es fan de las protestas. Hoy lo vemos muy motivado con la generación Z. Oye, es que en el 68 leíamos a Marx y al mismo tiempo sí, pero ya fue, que a lo mejor es mejor, es peor, no lo sé, pero es lo que es. Sí. Y a nosotros nos pasó más o menos lo mismo, insisto, tuvimos nuestros símbolos, tenemos nuestros símbolos generacionales. Sí. Ahora, pues el símbolo generacional va a un anime, a una caricatura de un tipo que es muy idealista, que además se vuelve pirata, que es el personaje de One Piece. Criticábamos mucho a esta generación de cristal. La persona que habla con Cárdenas no es de la generación Z, pero bueno, también dice Cárdenas que antes se leía a Marx, ahora se ve anime. La bandera no es un libro de Marx y leer a Marx no evita ver anime tampoco, pero se asoma la idea de que el marxismo murió, lo de hoy pues son las banderas de anime. Bueno, hasta Chumel, que es anti-marxismo, que no sea la de la Marea Rosa, celebró la marcha de la generación Z, la del 15, y el Universal le dedicó una nota como vemos en pantalla. Y no solo él, de pronto ya es partidario de las protestas, también Carlos Loret de Mola, quien me dio tiempo de leer pues en su columna del Universal lo siguiente, comillas abren, la generación Z, otra lección para Morena. Ahí escribió que los jóvenes catalogados generación Z han logrado sacudir gobiernos por todo el mapa. Lección interesante para los países donde la generación Z aún no brota. Estableciendo el marco interpretativo antes del evento, exponiendo sus oscuros deseos de que en México pues pase lo mismo, ¿no? O como si estuviera intentando preparar el terreno, hay como un tufillo de me gustaría que esto pasara acá también. De hecho, las marchas Generación Z de noviembre del 2025 tienen más de 50 artículos dedicados en 2 semanas, mucho más que las notas sobre la UNAM o las marchas contra la gentrificación. Los medios dicen entonces que vale la pena mencionar y que no. Pero el 8 de noviembre del 2025, 3 días antes de que todos los medios hablaran de la Generación Z, hubo otra marcha que se deslindó públicamente de la marcha del 15 que contaba Marco. La marcha del 8 fue apoyada por el Frente Nacional por las 40 horas, el Frente Antigentrificación, es decir, una marcha de muchas causas con problemas estructurales, no como la marcha del 15, que como Mireya con Azucena no se sabe muy bien quién es. Parecería que el término generación Z en manos de los medios mexicanos es una herramienta de despolitización, convierte luchas estructurales en conflictos generacionales, convierte demandas económicas, demandas de clase en preferencias culturales, ¿no? ¿Y cuánta cobertura recibió esta marcha con demandas anticapitalistas y antifascistas? No sé por qué, pero me presumo que no tanto. No mucha, porque no les sirve, porque en fin, en Indonesia los medios vieron jóvenes con banderas de One Piece y dijeron es la generación Z. En México un grupo se pone el nombre generación Z y los medios dicen llegó la generación Z. Esa es la diferencia entre observar un fenómeno y fabricarlo, como pasó en México. Es como si McDonald's abriera un restaurante llamado Comida Tradicional Mexicana y los medios reportaron llega la comida tradicional mexicana a México y además usando a los jóvenes como producto, los empaqueta, los etiqueta y los venden. Miren la generación Z protesta, qué novedoso, qué trending topic. Desafortunadamente en México la generación Z, más allá de ser un movimiento, es una utilización de los medios, una fabricación marquetera que se pone a la venta para que la utilicen, como lo han hecho hasta ahora, los partidos políticos y los intereses económicos. Los medios crearon su propia generación Z a imagen y semejanza de sus intereses, no de los intereses de una generación laboralmente precarizada que no puede pagar la comida universitaria, los que marchan por Palestina, porque su lucha no cabe en un paquete que los medios diseñaron para vender. Es la generación que no entiende cuando cuestiona el capitalismo, pero que admiran cuando pide la revocación de mandato. Porque la generación Z real, esos millones de mexicanos, no necesitan que los medios le digan cómo protestar, ya lo están haciendo, de hecho, en las marchas por Palestina, por comedores, contra la gentrificación, solo que ahí no los llaman generación Z, los llaman revoltosos. Gracias, compañera. Por eso es una estrategia de construcción de paz, no es una estrategia de hacer la guerra, es muy distinto, pero además de honestidad. Entonces, sí son 2 proyectos de nación. Uno que piensa que el pobre es pobre porque no trabaja. Uno que piensa que mientras más concentración de la riqueza mejor, porque en algún momento llegará el que menos tiene. Uno que piensa
que los jóvenes deben pagar por su educación, porque si no, no la valoran. Uno que piensa que hay Estado de Derecho a veces y a veces no cuando le toca a ellos. Uno que piensa que es mejor una intervención de Estados Unidos en México para poder resolver el problema de la inseguridad y entregar el país al extranjero. Uno que piensa que la historia de México no representa valores. Uno que se burla de los pueblos indígenas. Ese es un proyecto de nación, que por cierto hoy le llaman ultraderecha. Y otro proyecto que es humanista, que somos nosotros. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña David Bacheler, filósofo mexicano, analista político. David, muchas gracias por estar aquí. Hola, Ina, un gusto platicar contigo. David, ¿cómo definirías las protestas de Generación Z que recurren en el mundo, no solo México? ¿Tiene algo de novedoso esa expresión política que se tenga que tener en cuenta? Digo, ¿cómo atender sus reclamos para que pues, no terminen inclinándose por opciones como un Javier Milei o un Nayib Bukele? Pues yo en realidad invitaría a dar un paso atrás y a pensar por qué de repente se puso tan de moda esta idea de las generaciones, porque 30, 20, 40 años atrás no hablábamos de esta proliferación de generaciones, además que se suceden tan en orden una tras otra, y a mí me parece que en general el concepto de las generaciones envuelve una trampa, y una trampa que puede ser usada más por la derecha que por la izquierda, definitivamente. Porque si lo pensamos, esta idea de las generaciones es una forma de englobar a la gente muy arbitraria y caprichosa. Si a mí me preguntan, el zodiaco tiene un poco más de racionalidad para juntar a los cánceres y a los libras y a los capricornios que esta idea de las generaciones, que lo que implican es haber nacido en un lapso de 15 o 20 años, te hace realmente muy parecido con los mismos principios, las mismas finalidades que todo el resto de personas en el planeta Tierra que nacieron en ese lapso. Y por supuesto, esta es una gran mentira. Al menos el zodiaco te permite conectar con los muertos y decir Hemingway era cáncer como yo, pero las generaciones son una reducción verdaderamente artificial y arbitraria de las personas que hacen trampa, porque en realidad lo sabemos muy bien y no hay que argumentar demasiado para esto, pero alguien nacido el mismo año en un municipio rural de Tabasco y alguien nacido en la colonia Roma, y esto lo podemos extrapolar a todos los países del continente, son verdaderamente diferentes. Entonces, me parece que el concepto de generación se impulsa mucho porque hace esta trampa de suponer que tenemos solidaridades con la gente que no tenemos realmente solidaridades, porque las solidaridades se construyen de manera distinta, y esto es lo que la derecha siempre quiere ocultar. Uno puede perfectamente, cuando lucha por sus derechos, tener solidaridad con un trabajador 20, 30 o 40 años más grande o más chico que está en las mismas situaciones, que está en las mismas condiciones desfavorables, que busca los mismos propósitos. Realmente la solidaridad se construye de maneras muy diversas, pero la parte generacional y de edad es solo una pequeña característica de lo que nos define y lo que nos une. Este querer reducir las alianzas y las lealtades a la edad y la generación es algo que le conviene a la derecha, porque justamente borra las razones más profundas y más legítimas que tenemos para unirnos con otros. Y esto lo hemos visto recientemente en el desarrollo de las izquierdas, sobre todo en el continente. Los líderes más populares, y más populares quiere decir intergeneracionales, cuando vemos quiénes votan por ellos y quiénes los aprueban, vemos que está todo el espectro de la población. Son gente como Lula, como López Obrador, como Mélenchon en Francia, como Hugo Mujica, que fue un gran héroe de los jóvenes. Y esto lo que nos indica es que realmente cuando hay principios y cuando hay verdaderos fuentes de lucha común y de unidad,
la parte generacional es realmente secundaria. Entonces, lo primero que yo invitaría es a cada vez que escuchamos y cada vez que nos vemos bombardeados por este lenguaje y esta forma de conceptualizar el mundo a través de las generaciones, nos preguntáramos a quién le conviene pensar el mundo en términos de generaciones y no en términos de clases y no en términos de luchas mucho más concretas, materiales y políticas. David, muchas gracias por estar en la base América Latina. Te preguntaría qué pasa con la oposición mexicana que tiene que hacer este ejercicio como de camuflaje detrás de las banderas de la generación Z. ¿Por qué tiene que apelar a esa estrategia? Y finalmente, ¿cómo ves ese universo de esa generación en México, ¿no? Me refiero más en términos etarios antes que al concepto de generación a que remite la generación Z. Bueno, yo creo que la oposición trata la ficha de las generaciones porque trata cualquier ficha. Es una oposición verdaderamente desesperada y vemos que cualquier cosa que surja en el mundo lo intentan utilizar para su favor porque no tienen una plataforma, un proyecto ni nada positivo que poner frente a lo que está sucediendo en México. Antes de contestar directamente tu pregunta, una más de las cuestiones que son favorables para la derecha de pensar en términos de generación, y esto impacta en lo que está pasando en México, es que cuando pensamos en términos de generación, también se nos invita a olvidar el carácter histórico de lo que está sucediendo. Entonces, a la derecha le funciona muy bien y le conviene sugerir que cada generación es una especie de moda, como un iPhone nuevo, ahora vamos en el 17 que surge, y no hay tal cosa como una historia de largo plazo. Y en México y en otros lugares, en Colombia, por ejemplo, que tienen al primer presidente de izquierda en su historia moderna, es muy importante remarcar que los cambios que están sucediendo son cambios históricos. Tenemos 4 o 5 siglos como naciones, 2 siglos como naciones independientes, y estos cambios que se están impulsando suceden muy de vez en cuando. Entonces, la idea de imponer esta narrativa de que cada 15 años las personas se transforman, cambian en sus hábitos, gustos y principios, es una forma de intentar subvertir o ocultar que lo que está pasando en nuestros países son luchas históricas y que no es la lógica de la moda y la lógica de las corrientes cambiantes de los gustos la que está en juego, sino la de las estructuras que se pueden cambiar, no siempre, pero en algunos momentos importantes. Y digamos, de nuevo, es realmente difícil ubicar una generación Z en México que tenga características homogéneas, porque es un país y es un continente tremendamente plural. Y la gente tiene diferentes fuentes de cultura popular, porque este fenómeno de la generación Z se apuesta mucho que lo que tienen en común es ciertos hábitos de consumo, me parece, de medios masivos de comunicación, sobre todo provenientes del norte global. Hay algunos retos y algunas, digamos, fenómenos históricos que la mayoría de la población moldea sus ideas y su forma de estar en el mundo, pero yo creo que hay lugares donde es conveniente para una lucha política unirse como una generación, incluso esta puede ser una táctica de izquierda, pero donde no hay un posicionamiento espontáneo, orgánico, de una generación que además diga, esto es lo que nos une, además de haber visto las mismas series de Netflix, que eso es verdaderamente accidental, lo que nos une es esta serie de principios. Y en México yo simplemente no veo tal conglomerado de unidad de una generación que pudiéramos reconocer como impulsora de principios políticos claros, propios, particulares. Me parece que es una generación que lucha tanto por los principios tradicionales de la derecha reaccionaria como con el resto de la población por una transformación y un cambio del sistema. David, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias, un gusto. Y también hoy nos acompañan en el estudio Carlos Montero, cofundador del proyecto de divulgación Marxismo Ilustrado, y Aaron Mauricio Narváez, ambos miembros del Frente Memero Subversivo que organiza la Generación ZMX. Ellos marcharon el día 8. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Ustedes marcharon el 8 y se deslindaron, según entendemos, de la marcha del 15. ¿En qué momento se dieron cuenta de que la convocatoria del 15 ha sido secuestrada y por quién? Bueno, lo primero y más sospechoso fue cuando a las pocas horas un día apareció una convocatoria ahí que nos indicaba como de la generación Z se levanta. Y de repente había periódicos de todas partes diciendo generación Z, y de repente en medios de derecha era como de generación Z, y es como 2 horas ya con 50,000 y 100,000 reacciones compartidas miles de veces. Es como de, caray, esto está muy sospechoso, ¿no? Eso está bastante inquietante. Entonces vimos un poco más lo que intentaban decir y tenían el típico discurso de ni de izquierda ni de derecha. Entonces como de, ese ya lo conozco, creo que es bastante conocido esa frase de la derecha, que se quiere encubrir mostrándose como un movimiento ciudadano, como un movimiento de la gente, como un movimiento bastante neutro, pero que en realidad guardan cierta relación con grupos de derecha, centro de derecha o incluso de derecha más radical. Entonces fue como, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? A ver, vamos a indagar un poquito más, vamos a buscar qué están señalando, por qué no quieren posicionarse con respecto a alguna ideología, por qué no se dicen de izquierda o de derecha o algo. Entonces empezamos a buscar un poco más, es como de, vamos a ver qué está pasando ahí. Y efectivamente empezamos a ver pues que la gente que se sumó fue gente bastante visceral, gente bastante anti-4T, anti-morena, anti-izquierda, anticomunismo. Y fue como, a ver, vamos a hacer algo porque esto se está poniendo raro. Vamos a actuar rápidamente porque si no, pues parece que nos van a ganar aquí cierto mandado. Quieren comer lo que es la generación Z, nos quieren ganar estas ideas. Es como de, vamos a hacer algo para poder actuar sobre ello. Vamos a intentar hacer algo para que no se apropien del anime, como ya pasó en Argentina con Milei, que agarraron un símbolo de anime como Despochita. Entonces vamos aquí, que quieren agarrar One Piece como con lo de Nepal. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos empezar a reaccionar? Y eso fue en las primeras horas. El primer día fue lo que pasó. Bueno, como ya menciona Carlos, todo fue muy espontáneo y se vio muy coordinado. En Twitter se crea esta cuenta de Generación Z sobre una cuenta que ya existía y que se usaba para darle golpeteos políticos a Morena. Entonces le hacen un rebranding a esta cuenta y coordinadamente empiezan a darle difusión medios de derecha, como La Derecha Diario, por mencionar alguno, algunos comunicadores, tipo Chumel Torres, este personaje que se llama Alberto Razo y que es un participante del movimiento Somos México, es un movimiento sionista. El mismo Ricardo Salinas Pliego, y a través de su televisora TV Azteca comienzan a darle difusión a todo esto, y pues fue muy fácil identificar como quienes estaban dándole este respaldo a la cuenta, ¿no? Tan solo al checar a los personajes que esta cuenta en Twitter seguía, pues tenemos a la bancada del PAN, ¿no? Personajes Lili Telles, América Rangel, ¿no? Medios como Sublevados, que son medios que están totalmente a favor de discursos de derecha y de ultraderecha, ¿no? Que son apologistas de Milei, de Bukele, ¿no? Entonces, nuestra reacción es parte de una acción de guerrilla comunicacional. Está muy inspirada en el manual de unos italianos que se llamaban Luther Blissett y que hicieron este manual de la guerrilla en comunicación. Entonces, la idea en sí era despistar cuál era la temática central de este nuevo movimiento y pues de algún modo usurpar como esos códigos, esos elementos simbólicos que ellos estaban utilizando, ¿no? Como lo dice la bandera de One Piece, la convocatoria que nosotros hicimos, nos agarramos de todos los animes, ¿no? O sea, no nos centramos en One Piece, sino que utilizamos diversos personajes para que, pues de algún modo, sabotear como mediáticamente lo que ellos estaban ahí entretejiendo. Gracias por venir al estudio y aclarar esta zona de mucho debate de la generación Z.
Marcharon el sábado pasado. ¿Qué banderas, reclamos, demandas, pedidos tenían? ¿Ustedes sí son la generación Z? ¿Está la generación Z? ¿Son colectivos de la generación Z? ¿Qué piden? Entendiendo que hay una disputa, hay una derecha que tomó esa bandera, pero para entender lo que ustedes plantearon y quiénes son en este debate. Bueno, la convocatoria del 8 fue por parte del Premio de la Juventud Ana Sotero, que convocó después de que pasaron ciertas cuestiones como lo de Carlos Manso en Uruapan, después de que pasara esta convocatoria de la generación Z, entre comillas. Entonces se llama a los jóvenes, ¿no? Se empieza a llamar, pues, vamos a convocar a los jóvenes a que se movilicen, pero no de esta forma que está haciendo estas páginas anónimas, sino más bien desde una postura bastante ideológica. Nosotros dijimos, hay que posicionarnos, hay que ponernos como parte de izquierda, como proyectos de parte del Frente Memero Subversivo, el FMS. Justamente tenemos ahí ideas de socialistas, marxistas, colectivistas, anarquistas. Entonces vamos a construir desde ahí, nos posicionamos desde todas estas perspectivas ideológicas que compartimos mayormente en contra del capital, del capitalismo, y desde ahí vamos a actuar. Entonces salió la convocatoria para el 8 y es como de, ok, nos sumamos, pero justo hay que darle esta perspectiva de izquierda, esta perspectiva popular, desde abajo, horizontal, pues para poder actuar desde ahí. Y eso fue lo que pasó este sábado 8, que participamos ahí con consignas, con banderas que de repente veían la dosis del martillo, que de repente sí veían la imagen de One Piece, pero no sola, sino acompañada pues también de símbolos anarquistas, acompañada de banderas de Palestina, porque nuestra causa sí tiene un rumbo, nuestra causa sí tiene un enfoque. Nosotros protestamos el sábado contra la violencia del capital, la violencia del narco y la violencia del Estado. Entendidas, pues la primera, pues la que vimos todos los jóvenes precarizados, que tenemos que buscar infinidad de formas para sobrevivir, trabajando de muchos lugares, intentando rentar renta pues con otros amigos, con roomies, infinidad de cuestiones, no tenemos derechos laborales, la cuestión también del narco pues que está avanzando, o de la violencia del Estado es la parte de que también llega a haber casos de policías, casos de ciertos elementos involucrados de la parte estatal, pues todo eso lo denunciamos, todo eso lo atacamos, pero justamente desde una perspectiva de izquierda. Nosotros nos posicionamos a partir de ahí con planteamientos no desde la derecha conservadora o fascista o neofascista, sino más bien desde una perspectiva de izquierda, es decir, vamos a intentar buscar que las políticas no sean punitivas, sino más bien reparativas, que las políticas no sean prohibicionistas, sino más bien permisivas, ampliar derechos, ampliar cuestiones como la legalización de drogas, como la legalización y regulación de todas estas sustancias, en lugar de estar persiguiendo a la gente, a los jóvenes, en lugar de estar persiguiendo como está pareciendo que pasa en otros países como El Salvador, donde si tienes un tatuaje te encarcelan. Entonces dijimos, eso no somos nosotros tenemos otra perspectiva clara para actuar desde ahí. Bueno, el principal motor de la marcha fue diferenciar al movimiento de esta generación Z falsa, que está pues orquestada claramente desde generaciones que no son la Z, en que la lucha no es por ahí, ¿no? Esta marcha que va a ser el 15 tiene incluso propósitos como la revocación de mandato, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en esa lucha, no es nuestra lucha, y nuestra lucha está enfocada en contra del capital, porque reconocemos que el capital es el origen de problemas estructurales como lo son la gentrificación, el genocidio en Gaza, la crisis de la vivienda, todas estas causas que en verdad afectan a la gente y que no tienen motivos partidistas, sin embargo sí tienen motivos profundamente políticos. Entonces la diferenciación con esa marcha era lo más importante, ¿no? Y fue algo que funcionó en la práctica, porque la reacción fue inmediata. Al principio dijeron que no nos iban a hacer caso, y después estaban todos en Twitter quejándose, diciendo que Morena se inventaba protestas piratas. Nos llamaron porros golpistas de Palestina. Entonces la marcha en este sentido de diferenciación sirvió, porque la misma derecha y ultraderecha de México salió al quite a decir que no eran de ellos, que éramos pagados, y pues simplemente fue una organización muy orgánica
que surgió desde el Internet a partir de esta chica Ana Sotero, y que pues fue acuerpada por el Frente Memero Subversivo, que es un colectivo que ya lleva más de 3 años organizándose para tener este tipo de contranarrativas en Internet, que es el espacio que habitamos, y también pues ayudó el colectivo de Migala. ¿Se acercan o se avecinan más convocatorias por parte de su sector de la generación Z? Y en este programa yo mencionaba una entrevista que hizo Azucena Uresti a una representante de la generación Z, Mireya se llamaba, y señalábamos que no podía decir ninguna de las consignas. Le preguntaba ella, ¿cuáles son las consignas de la generación Z? Y decía, bueno, la mía en particular, la personal, bueno, es que creo. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá más convocatorias por su parte? Y de ser así, ¿cuáles son las consignas de esta convocatoria? Bueno, la siguiente marcha que estamos llamando a que se participe, a movilizarnos ahí, es el 23 de noviembre. Que esta nos sumamos para las 40 horas, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Justo estamos acompañando al movimiento que ya tiene varios meses movilizándose por el país, justo para buscar esta reducción. Y en cuanto a consignas, en cuanto a algo que nosotros estemos buscando, pues buscamos todo lo que nos afecta como jóvenes, y no solamente como jóvenes, sino como jóvenes trabajadores. Tenemos conciencia de lo que estamos buscando, conciencia de clase. Entonces, a partir de ahí, pues decimos, queremos vivienda, queremos que ataquen problemas como la gentrificación, queremos que ataquen problemas como la falta de educación, queremos que ataquen problemas como los derechos laborales, en fin, nosotros estamos buscando avanzar sobre esos puntos, no dejarlo como la generación Z que está convocando al 15, que dice, no somos ni de izquierda ni de derecha, pero vamos a ir contra todos y queremos revocación y ya. Es como de, ok, pero ¿qué me estás proponiendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Nada más quieres sacar a la presidenta? Sí, es lo que quiero. Es como, no. Hay que poner aquí un basta, ¿no? Hay que poner aquí nuestras consignas. Entonces, por eso nos organizamos para ir avanzando conforme a estos puntos más enfocados hacia los sectores populares, sectores trabajadores, sectores de jóvenes precarizados, pues para poder avanzar sobre ello. Bueno, como lo menciona Carlos, la siguiente marcha es el 23 de noviembre. Esta marcha sí está siendo convocada por el Frente Nacional por las 40 horas y todos estamos pues en ese conglomerado de difusión, ¿no? Desde el Frente Memero Subversivo, el Frente Antigentrificación. Y tenemos claras las consignas, son incluso muchas, pero pues las principales van en contra de la intervención estadounidense, la intervención gringa, por supuesto las consignas en casa, de Gaza, perdón. Por ejemplo, lo que practican en Gaza lo harán en tu casa, en un marco donde ya están bombardeando pescadores en el Caribe, ¿no? Por supuesto las consignas por la reducción de la jornada laboral. El sábado pasado estaba sonando mucho una de contra Salinas Pliego, que era Salinas golpista, estás en nuestra lista. Y así, o sea, tenemos como que una ruta muy bien dirigida, muy bien trazada de cuál es, por decirlo de alguna forma, la agenda que nosotros estamos proponiendo y hasta impulsando. Carlos, Aarón, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina, poner me gusta a este vídeo, a estos programas, dejarle los comentarios. También les vamos a dejar el QR, como siempre, escaneándolo. Pueden hacerse socias y socios de Canal Red. Y otro QR también en pantalla que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y mañana a las 7 horas chilangas, aquí nos vemos.